Me llamo Andrés y soy ingeniero de sistemas encargado de la perimetral de un gran hub de tecnología en un sector industrial. Mi trabajo nocturno no es patrullar, es estar en la sala de monitoreo con 16 pantallas mostrándome cada rincón del complejo. Mi único contacto humano durante la noche es Raúl, el guarda de seguridad que hace las rondas. Un hombre práctico que confía más en el peso de su linterna que en los megapíxeles de mis cámaras. Esto sucedió alrededor de las 4 de la mañana, un momento en el que la mente empieza a fallar y los patrones de movimiento se vuelven más mecánicos. Estaba revisando el feed de las cámaras exteriores cuando una figura me hizo enderezarme de la silla. En la cámara 9, que cubre una zona de descarga de mercancías y que debería estar vacía, vi a un hombre. Estaba vestido con ropa de trabajo oscura, con el rostro cubierto por una gorra y se movía pegado a la sombra de los contenedores. No era un vagabundo, sus movimientos eran deliberados y metódicos. Estaba merodeando el perímetro. Inmediatamente tomé el radio y llamé a Raúl. Raúl, soy Andrés. Atención, activa tu protocolo. Tienes un intruso en la zona 9, cerca del muelle de descarga. Muévete hacia allí con cautela. Recibido, Andrés, respondió Raúl con su habitual voz monótona. En la pantalla vi cómo Raúl con su linterna en mano se dirigía hacia el área. El acosador, al verlo entrar en el marco de la cámara, se ocultó detrás de una fila de palés apilados. Raúl llegó al punto, recorrió el muelle, barrió con la linterna y se detuvo justo donde yo veía al stalker agazapado. Negativo, Andrés, dijo Raúl por el radio. La zona está despejada, solo veo los palés y los contenedores. Quizá fue un animal. No, Raúl, exclamé golpeando el escritorio. Míralo bien, está justo ahí a tu izquierda, detrás del palé rojo, míralo. Está a menos de 2 metros de ti. Raúl volteó lentamente, iluminó la pila de palés y pasó del arco. Digo que no hay nada, Andrés. Estás demasiado tiempo en esa silla. Está despejado. Voy a la zona 10. Mi corazón se aceleró con una mezcla de frustración e incredulidad. Raúl se marchó, su silueta desapareció en el borde de la pantalla y tan pronto como él se fue, el stalker se puso de pie, tranquilamente, y miró directamente a la cámara. No estaba mirando a la cámara, sino directamente al punto donde yo estaba sentado en mi sala de monitoreo. Era una mirada fría, sin emoción. Me sentí completamente expuesto como si hubiera cruzado un muro digital. Corrí a revisar las otras cámaras y vi la confirmación de mi peor miedo. Aquel hombre apareció en la cámara 3, luego en la 17 y luego en la 7, siempre evadiendo por completo el campo de visión de Raúl, pero mirándome a mí, en cada feed. Parecía seguir la ronda del guarda a una distancia invisible, solo visible para el sistema. Llamé a mi superior, le envié las capturas de pantalla, pero la respuesta fue la misma. Es mala iluminación, Andrés, o es tu imaginación. Si Raúl no lo ve, ahí no hay nada. Desde esa noche, el acosador no ha regresado, pero me dejó una certeza aterradora. Hay amenazas que existen en el campo visual de la tecnología, pero que son completamente ciegas al ojo humano. Y peor aún, él sabe que yo puedo verlo. Ahora cada noche en mi silla siento que no estoy monitoreando las cámaras, sino que las cámaras me están usando para ser monitoreado yo. Esto ocurrió en el turno de la noche de la empresa. Un compañero, el que llamábamos el ruso, necesitaba bajar a la sección de la sierra para cortar un perfil de aluminio. De noche solamente operaban ciertas áreas para delatar trabajo, por lo que no suele haber operarios de perfilería. Si surge un cambio debemos encargarnos nosotros. El ruso bajó, pero regresó sin el perfil. Al preguntarle por qué no había hecho el corte, nos dijo que el señor de la sierra le había dicho que a esa hora no trabajaba. El operario nunca lo miró, siempre le habló de espaldas. El ruso, molesto por la actitud, lo insultó y subió a contarnos lo sucedido. Otro compañero y yo nos miramos muy extrañados. Le dijimos que era imposible, que de noche la sierra no tenía un operario asignado. Él pensó que le estábamos gastando una broma, pero al ver que varios compañeros reafirmamos lo mismo, empezó a ponerse pálido. Decidimos bajar a verificar quién estaba allí, pero al llegar al sitio estaba completamente vacío. El impacto fue tal que el ruso se quedó frío y lívido. Al día siguiente le contamos la historia al supervisor justo antes de que se fuera y le pedimos que revisara las cámaras de seguridad. La sorpresa fue mayúscula.
Al revisar la grabación se ve claramente a una persona que está de espaldas junto a la sierra. Cuando el ruso se acerca, le pide el favor, se nota en la cámara cómo gesticula, habla y luego se va manoteando. Lo más escalofriante ocurre después. Una vez que el ruso se retira, esta figura se dirige hacia una puerta que está cerrada, que da justo a una bodega, y la atraviesa sin siquiera abrirla, como si fuese un fantasma. El ruso renunció a la siguiente semana. Sé que este suceso parecerá increíble y que a muchos les sonará a una alucinación, pero puedo dar fe de cada detalle de lo que viví. Mi trabajo consistía en realizar mantenimiento a elevadores y por lo general lo hacíamos de noche, cuando el flujo de personas era mínimo. Esa noche me asignaron un viejo edificio en el centro de la ciudad. El ascensor, como era de esperarse, era una reliquia, una pesada puerta roja, un gran espejo en el interior, una luz tenue y amarillenta y el incesante quejido de los ruidos mecánicos. Evocaba esas películas clásicas de terror al estilo Kubrick. Mientras me encontraba dentro del cubículo, inmerso en la revisión del sistema, sentí una vibración bajo mis pies. El ascensor, sin que yo tocara nada, comenzó a subir por sí solo. Se detuvo abruptamente en el cuarto piso. La puerta se abrió, pero lo hizo a medias, creando una grieta oscura entre el pasillo y la cabina. Lo que mis ojos presenciaron al otro lado no era parecido al resto del edificio. Los pasillos estaban en un estado de abandono absoluto. Las puertas se veían rotas y caídas, las ventanas tenían los vidrios quebrados y negros, y la luz del pasillo parpadeaba con una cadencia desesperante, bañándolo todo en una penumbra enfermiza. Era como asomarse en otro mundo. En el fondo de ese pasillo decadente distinguí la silueta de un niño que comenzó a acercarse lentamente. Extrañado y preso del terror, trataba de asimilar lo que estaba viendo. Mis manos buscaban desesperadamente los botones del panel, pero no funcionaban. Estaba atrapado a medio camino entre ambas dimensiones. A medida que el niño avanzaba, fue aumentando la velocidad, pasando de un caminar lento a una carrera frenética dirigida directamente hacia mí. Llegó a la grieta de la puerta, su rostro se acercó al mío hasta que nos encontramos a centímetros. Este no tenía ojos. El lugar donde debían estar era un vacío negro, cavernoso y aterrador. De esa boca sin facciones salió una voz infantil y rasposa. ¿Quieres jugar? Solo pude soltar un grito primal con todas mis fuerzas y cerrar los ojos en un acto reflejo de negación. Cuando los abrí de nuevo, un silencio total me rodeó. Estaba todavía en el cuarto piso, pero el entorno era totalmente diferente. Las ventanas estaban intactas, la luz funcionaba correctamente y las puertas de los apartamentos se veían normales. Nunca pude darle una explicación racional a lo que sucedió. Jamás he tenido antecedentes de problemas mentales o consumido alucinógenos. Quizás fue un viaje fugaz a otra dimensión, no lo sé. Nadie me cree lo ocurrido, pero lo cierto es que jamás volví a entrar a ese edificio. Esta historia le sucedió a Daniel, mi supervisor de turno, un hombre tan práctico que la única cosa que tenía era el papeleo. Trabajamos en una planta de ensamble con un almacén de materia prima inmenso, que por las noches permanecía completamente desierto. Un día, a Daniel le tocó quedarse solo en el piso para terminar un inventario urgente justo después de la medianoche. El almacén era un laberinto de estanterías metálicas de 10 metros de altura y estaba en un silencio aterrador, roto solo por el zumbido de los fluorescentes. Mientras Daniel pasaba el escáner a la mercancía en el fondo, empezó a escuchar una música muy suave. Era una melodía antigua, como la de un bolero de los años 50, proveniente de un lugar cercano. Daniel se detuvo y pensó, algún operario dejó el celular cargando con la radio encendida. Se acercó a la zona de donde venía el sonido, una hilera de estanterías que contenían cajas pesadas. La música se hizo más nítida, pero no había ninguna luz encendida, ni ningún dispositivo a la vista. Molesto por la distracción, se acercó a la estantería más cercana para buscar la fuente. Justo cuando estaba a punto de rodear el pasillo, la música se detuvo de golpe. El silencio regresó, pero era un silencio más denso.
más vigilante. Daniel sintió un escalofrío y pensó que, en medio de su prisa, la radio se había apagado sola. Retomó entonces el inventario. 5 minutos después, cuando se encontraba de espaldas en esa misma zona, la música comenzó de nuevo, esta vez mucho más fuerte y clara, como si el aparato se hubiese movido y encendido en el pasillo inmediatamente detrás de él. Lo más inquietante es que, con el volumen más alto, se podía distinguir el sonido de una fina capa de arena cayendo entre las notas de la canción. Daniel no esperó a buscar la fuente, sencillamente tiró el escáner al piso y salió corriendo del almacén. No volvió a entrar a esa hora ni a completar el inventario. Al día siguiente fuimos a recoger el escáner. No encontramos nada fuera de lo común, pero en la estantería de donde venía el sonido había una leve mancha de polvo muy fina sobre las cajas, a pesar de que la mercancía se revisaba y se limpiaba con frecuencia. Daniel nunca pudo explicar cómo un bolero sonaba en un almacén sin señal de celular ni dónde estaba el aparato, pero a partir de esa noche siempre se asegura de terminar el inventario antes de que el último compañero se retire. Esto sucedió durante la pandemia. En la empresa donde trabajo contábamos con un vigilante a quien llamaré por su apellido, Rodríguez. Era un señor mayor de unos 65 años, robusto, algo pasado de peso y con el semblante cansado, pero siempre fue muy amable. En la requisa habitual, al salir, él se limitaba a palpar y revisar los bolsos, nada más. Cuando la pandemia nos obligó al confinamiento, no supimos más de Rodríguez. Al retomar las labores, un día durante el turno de noche me encontraba haciendo un recorrido para llevar carga desde el sótano hasta la zona de producción. Ahí me lo encontré, lo saludé, le pregunté cómo estaba y cómo le había ido estos días de confinamiento. Tuvimos una breve conversación. Al despedirnos me dijo, bueno, seguiré haciendo la ronda, y se dirigió hacia el sótano. Al subir y entregar el material en producción, le comenté a los compañeros que me había encontrado con Rodríguez. Las dos personas que me escuchaban se miraron, tragaron saliva y me preguntaron si estaba hablando en serio. Extrañado, les dije que sí y pregunté si sucedía algo. Fue entonces cuando me revelaron que Rodríguez había muerto de COVID 2 semanas atrás. Pensé que me estaban gastando una broma pesada, así que me reí. Sin embargo, más y más compañeros confirmaban la noticia. Me quedé frío y sudando. No podía creerlo si había acabado de conversar con él hace un momento. Esa noche, mientras continuaba mi labor de subir y bajar material del sótano, empecé a sentir un cambio drástico de temperatura en cada trayecto. Tal vez me sugestioné por el susto, pero lo que sí puedo dar fe es del encuentro que tuve y la conversación con Rodríguez. Espero sinceramente que haya podido resolver sus asuntos y que ahora esté descansando en paz. Aunque mis compañeros tienen historias reservadas para la oscuridad de su turno de noche, lo más perturbador que me ha pasado ocurrió a plena luz del día, lo que lo hace, en mi opinión, aún más difícil de racionalizar. Estaba con mi jefe en la cocina de la empresa, una zona tranquila y luminosa. Ambas estábamos calentando el almuerzo en el microondas, esperando ese pitido familiar, cuando un sonido nos hizo levantar la vista, un golpe seco y ahogado, como algo cayendo al piso muy pesado, y provenía del almacén de limpieza continua. Automáticamente pensamos en la encargada de la limpieza, quizás se le cayó un balde o se tropezó, supuso mi jefe, pero el sonido había tenido una calidad extraña, casi como si fuese un quejido ahogado. Decidí acercarme para asegurarme de que estaba bien. Me detuve frente a la puerta de madera que siempre debía estar abierta mientras hubiese personal adentro. Toqué con los nudillos 2 veces, con firmeza. Silencio total. Llamé. Disculpe, ¿se encuentra bien? Y nadie respondió. La incertidumbre nos picó. ¿Y si se había desmayado? Giré el pomo, pero la puerta estaba cerrada con llave por dentro. Solo hubo nuestra preocupación. Nadie se encierra en ese almacén y menos de esa forma. Le indiqué a mi jefe que no podía forzarla y que seguramente la encargada había salido y olvidado asegurar la llave por fuera.
aunque el sonido que escuchamos seguía rondando mi cabeza. Resignadas, dimos media vuelta, dispuestas a seguir con nuestro almuerzo y reportar la llave por la tarde. Fue en ese preciso instante, mientras mi jefe daba el primer paso y yo daba la espalda a la puerta, que escuchamos un chasquido metálico, justo detrás de nosotros, el inconfundible sonido del pestillo liberándose. Ambos nos quedamos congeladas en medio de la cocina, incapaces de movernos o de voltear. El corazón se me aceleró hasta latirme en el oído. Luego, lentamente, con un chirrido lúgubre que se extendió por todo el pasillo, la puerta del almacén se abrió sola, centímetro a centímetro. El almacén se veía oscuro a pesar de la luz del pasillo. Mi jefe y yo nos giramos simultáneamente. Las bisagras dejaron de sonar. No había absolutamente nadie en el umbral, ni en el interior que pudiéramos ver. La llave que un segundo antes había estado puesta por dentro desapareció. Intercambiamos miradas de pánico absoluto, sin decir una palabra ni esperar explicaciones. Abandonamos la cocina y el almacén a toda prisa, sin importar si la comida estaba caliente. Desde ese día, ni mi jefe ni yo nos quedamos solas en la cocina, y la puerta del almacén permanece abierta, vigilada por el miedo a que se vuelva a cerrar por su cuenta. Trabajé como guarda de seguridad en una de las emisoras más reconocidas de mi ciudad. El edificio que albergaba la estación era antiguo y, como es costumbre en esos lugares, estaba plagado de historias inquietantes, especialmente sobre el noveno piso, donde se encontraban las cadenas de radio. Una noche, mientras hacía la ronda habitual, cerca de las 2 de la mañana, noté que una luz permanecía encendida en uno de los cubículos de transmisión. A esa hora, el edificio debía estar en completo silencio. Todos los locutores habituales ya estaban en casa. Intrigado, me dirigí a cerciorarme. Al llegar a la cabina, me detuve. Sentada en la silla del locutor, vi a una mujer, rubia, despampanante y elegante. Parecía estar manipulando los controles. Me acerqué al cristal y lo toqué con los nudillos para llamar su atención. Señorita, señorita, dije elevando un poco la voz, ¿qué está haciendo hasta ahora aquí? El personal no tiene permitido permanecer después de la medianoche, señorita. La mujer dejó lo que estaba haciendo. Lentamente me miró directamente a los ojos. No había expresión en su rostro, pero su mirada me heló la sangre. Luego, sin prisa alguna, se levantó de la silla. Observé cómo daba unos pasos hacia la pared posterior de la cabina, la que separaba el estudio de un pasillo vacío. Y entonces sucedió lo imposible. La mujer no se detuvo. Ante mis ojos se hundió en el muro, atravesándolo limpiamente como si la pared fuera agua o humo, y se desvaneció sin dejar rastro ni hacer ruido. Me quedé pasmado, la garganta completamente seca. Cuando finalmente logré reaccionar, corrí hacia la puerta de la cabina y la abrí de golpe. El cubículo estaba a oscuras y completamente vacío. El silencio regresó y solo estaba yo, temblando en la penumbra del noveno piso. A la mañana siguiente presenté mi renuncia. Ni todo el sueldo del mundo me haría regresar a hacer otra ronda en ese lugar. Yo era una de las personas más escépticas de la empresa, aunque escuchaba atentamente las historias de mis compañeros en los turnos de la noche. Una noche, mientras estaba concentrado en mi área de trabajo, empecé a escuchar pasos en el piso superior, justo donde se ubicaba la oficina del supervisor. Él solía llegar más o menos a las 5 de la mañana, pero al revisar la hora vi que apenas eran la 1. Además, la luz del piso estaba apagada. Intrigado me dirigí a otra área para preguntar si alguien había subido o si había visto al supervisor, pero me confirmaron que no. Decidí retomar mis labores. Al cabo de un rato vi como un rollo de cinta de impresión, el cual usábamos para hacer peso sobre el cargador de las baterías de los terminales, se caía en el piso. Esto me causó muchísima curiosidad, ya que el rollo era muy pesado y la mesa de trabajo era completamente rígida. Para probarlo empecé a golpear y a mover la mesa para ver si el rollo volvía a caer, pero este no cedía. No era fácil tumbarlo por sí solo, ni siquiera con la corriente del ventilador. Decidí seguir con mis tareas sin darle como más importancia.
Cuando el supervisor llegó a las 5 de la mañana, le comenté lo que había sucedido. Él revisó las cámaras y llamó para que viera la grabación. La evidencia era clara. En el video se observa cómo el rollo se cae por sí solo sin ninguna explicación visible. Puede que no sea la historia más aterradora, pero a partir de ese día dejé de ser completamente escéptico después de aquel incidente. En los turnos de la noche comencé a ver sombras o siluetas que pasaban de reojo. Y es que en esa área de noche solo estaba yo. Puede que no sea la historia más aterradora, pero a partir de ese día dejé de ser completamente escéptico. Después de aquel incidente, en los turnos de la noche, comencé a ver sombras o siluetas que pasaban de reojo. Y es que en esa área de noche solo estaba yo. Es cierto que la noche se presta para sugestionar la mente. El silencio denso, la oscuridad envolvente, son los ingredientes perfectos para generar terror. Por eso, en los turnos de noche sacábamos pequeños espacios en medio de las labores para contar historias y tomar café, luchando contra el sueño y el aislamiento. Una tarde, al volver a la planta para prepararnos para nuestro turno, el supervisor se acercó con un semblante serio. Nos llamó la atención de inmediato, argumentando que habíamos dejado ingresar personal extraño a la planta la noche anterior, y exigió saber quiénes eran. Nosotros extrañados le aseguramos que era imposible. Nadie había ingresado. Le dijimos que únicamente habíamos estado las personas habituales del turno. El supervisor no discutió y simplemente nos mostró las grabaciones de seguridad de la noche anterior. La escena mostraba el momento exacto en el que estábamos departiendo y tomando café, justo como lo recordábamos. Pero al ver la imagen, el aire se nos fue de los pulmones. Junto a nuestro grupo había dos personas más. Eran ajenos a nosotros y estaban vestidas completamente de negro. Se encontraban justo a nuestro lado como si fueran parte de la conversación. Nadie las había visto, ni siquiera notado su presencia en aquel momento. Pero lo más aterrador vino al detener la imagen y detallarla. Esas figuras no eran sólidas. Se veían como si fueran hechas de humo condensado o si fueran sombras. Su consistencia se movía lentamente con la circulación del aire, como si una leve ráfaga pudiera deshacerlas. Eran siluetas inestables que nos estaban observando. Nosotros éramos 8 personas en el video, pero solo 6 las que recordábamos estar allí. Nadie en el grupo pudo darle una explicación lógica a lo visto, ni quiénes eran, ni por qué estaban a nuestro lado sin ser notados, ni por qué se veían como entidades nebulosas en aquel monitor. El miedo fue tan profundo que jamás volvimos a preguntar o a mencionar el incidente. Desde entonces, cuando nos reunimos a tomar café, el silencio es más pesado y siempre dejamos 2 sillas vacías esperando que los invitados de humo se unan a la ronda. Esta historia la presentó un compañero de mantenimiento, llamémosle Javier. Él trabajaba solo en las madrugadas en el área de empaquetado, un hangar enorme lleno de maquinaria pesada. El corazón de ese sector era la línea 3, una monstruosa ensambladora automatizada, llena de brazos robóticos y cintas transportadoras. Por la noche la línea estaba completamente apagada por protocolos de seguridad. La energía principal se cortaba para permitir el mantenimiento seguro. Javier estaba revisando los sensores de otra línea cuando, más o menos cerca de las 3:30 de la mañana, un sonido lo obligó a detenerse. Era un clac, 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 metálico rítmico proveniente de la línea 3. Se acercó lentamente usando su linterna. El sonido era inconfundible. La cinta transportadora principal estaba en movimiento. No solo eso, sino que uno de los brazos robóticos más grandes, diseñado para levantar cajas hasta de 1 tonelada, se estaba desplazando lentamente. Javier sintió un aire helado. Sabía que era físicamente imposible, la línea no tenía energía. Para que ese brazo se moviera, se necesitaba activar un interruptor maestro, y no solamente eso, sino activar también su alimentación auxiliar. El protocolo era muy estricto y solo él estaba en el área. Iluminó la consola del control y estaba apagada. Se dirigió al panel de corte de energía y la posición estaba en off. La cinta transportadora seguía deslizándose en silencio.
El brazo robótico se detuvo justo encima del punto de carga, permaneciendo inmóvil. Javier se mantuvo oculto detrás de un pilar, el sudor frío corriéndole por la espalda. Concentró la luz de su linterna y la dirigió hacia el asiento del operador, situado junto al panel de control. Justo en ese momento, el brazo robótico hizo un movimiento rápido y seco, como en un gesto idéntico a asentir con la cabeza, y se quedó nuevamente quieto. Pero lo que hizo que Javier gritara no fue ese movimiento, sino que cuando iluminó el asiento del operador, vio por un instante la silueta oscura y distorsionada de una persona sentada, con las manos juntas sobre el panel, como si estuviera observándolo. Javier no dudó, dio media vuelta y corrió, sin importarle las herramientas. Se fue directamente a la sala de control principal y llamó al supervisor. Al revisar las cámaras no se veía ninguna silueta. Sin embargo, la grabación mostró el destello de la linterna de Javier y justo cuando él se esconde, la luz roja de advertencia del brazo robótico parpadeaba una vez, muy brevemente, a pesar de que el sistema estaba desconectado. Javier se negó a volver a esa área solo por el resto de su vida laboral, asegurando que alguien o algo estaba jugando con la maquinaria.